Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar a trabajar a partir de este enunciado que tenemos acá en estos momentos. Entonces, vamos a trabajar un sistema de agenda de contactos, diseñar una agenda digital con interfaz gráfica que debe permitir registrar nombre, teléfono, correo y dirección, guardar los contactos de una lista, utilizar un diccionario para organizar contactos por inicial del nombre y crear funciones para buscar y eliminar contactos y mostrar los contactos registrados. Entonces vamos a empezar a hacer, en este caso, vamos a primero a crear una carpeta en el cual vamos a crear, en este caso, que sería agenda. Y dentro de agenda, entonces vamos a empezar a crear un- una clase que se llama, vamos a crear varias clases, ¿sí? Pero, pues por ahora, pues en este ejemplo vamos a trabajar solamente el sistema de agenda de contactos, ¿sí? Recuerden que dentro de esa agenda de contactos tenemos varios archivos. Entonces vamos a empezar el más fácil de todos, que sería el contacto.py. Listo. Entonces vamos a empezar primero a generar dentro de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer primero a declarar una clase. Entonces sería class contacto. Y dentro de declarar una clase vamos a definir dentro del ini, que es el constructor. Entonces vamos a decir que es self.self. Primero vamos el nombre, porque el self es muy parecido a una variable que se está trabajando actualmente, eh, para no repetir varias veces llamando la misma variable, sino que es una variable de instancia. Entonces vamos a tener en cuenta que vamos a tener cuatro variables: nombre, teléfono, correo y dirección. Y dentro de eso, entonces voy a decir lo siguiente. Entonces self.nombre va a ser es igual a nombre. Entonces self apellido teléfono, eso es igual a teléfono. Y self punto, vamos con correo, que eso es igual a correo. Y el último, que sería self punto dirección, eso es igual a dirección. Listo. Entonces ya tenemos las cuatro variables y vamos a tener que, otro método, que es para obtener todos los datos. Y a través de obtener los datos, entonces voy a llamar la variable self. Y dentro de los datos voy a retomar los datos que me dejó anteriormente, ¿sí? Pero esto lo voy a hacer como una tupla. Entonces retomar, retorna una tupla a los valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces sería self.nombre, self.apellido, pero no tenemos, no, tenemos en este caso teléfono, self. Eh, tenemos acá correo, y el último, que ya sería en este caso, entonces sería self.dirección. Entonces ya tenemos de una vez para retomar cada uno de sus variables que nosotros lo colocamos mediante un constructor. Entonces hasta ahí vamos claros. Aquí me apareció un error, es porque no le coloqué los dos puntos. Ahora sí, listo. Entonces ya tenemos el de contacto. Seguimos, vamos a crear otro archivo, que en el cual vamos a llamar desde una clase agenda, ¿sí? Entonces en este caso sería agenda.py. Entonces dentro de agenda tenemos lo siguiente. Entonces voy a llamar desde el archivo, que sería from contacto, voy a importar de la clase contacto.
¿Listo? Entonces voy a llamar class agenda y dentro de class agenda entonces voy a empezar con el constructor que sería en este caso dev init y tengo acá el self y voy a empezar de una vez que self punto, entonces voy a llamar lista de contactos y le voy a colocarle como si fuera una lista. Entonces esto es una lista y el otro que voy a tomar en cuenta, voy a colocarlo aquí al ladito como para que no tengan problemas aquí al lado. Entonces voy a decir lista y el self punto, entonces voy a decir contactos, pero lo voy a colocar contactos diccionario, entonces lo voy a colocar contactos dics, que en este caso sería una tupla para diccionarios. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos todo muy claro, entonces vamos a seguir, entonces sería, entonces vamos a definir otro método que se llama registrar contacto y dentro de registrar contacto entonces tenemos acá, entonces sería self, entonces voy a colocar self, nombre, teléfono, voy a llamar las variables, correo y la otra sería dirección. Listo. Lo vamos a colocar acá los dos puntos y dentro de esto entonces vamos a decir lo siguiente. Bueno, entonces voy a llamar la variable, en este caso voy a tomar en cuenta dentro de contacto, pues voy a decir contacto, ¿sí? Va a ser igual, ¿sí? Pero voy a decir que este contacto va a ser contacto auxiliar, ¿listo? Para que no tengamos errores, entonces sería, voy a llamar contacto y llamaré que es siguiente, entonces sería nombre, teléfono, correo y dirección. Listo, entonces aquí tenemos la variable, pues vamos a empezar variable auxiliar con la instancia de la clase contacto. Listo. Entonces ya tenemos aquí en este caso. Entonces lo que voy a hacer es muy sencillo. Entonces voy a decir, bueno, entonces dentro de esto, entonces sería, esto es igual a self punto lista de contactos punto append y esto dentro de esto, entonces voy a llamar auxiliar del contacto. Entonces voy a decir, bueno, entonces voy a tomar una variable que es, en este caso voy a decir, voy a retomar esa variable inicial, ¿sí? Una variable inicial, para que esa variable inicial pueda empezar a realizar dentro del, de un array, ¿sí? Que es de una lista, entonces sería nombre, va a ser, eso es igual, le voy a dar la posición número 0, punto upper, ¿sí? Bueno, entonces vamos a decir lo siguiente. En ese orden de ideas vamos a dar una condicional, entonces sería si inicial no está dentro de self contactos diccionario, entonces voy a decir, bueno, entonces sería self contactos diccionario y que esa variable sea inicial. ¿Listo? Y voy a colocar un array que sea dinámico. O sea que esto es un array dinámico en realidad. Entonces vamos a seguir y vamos a tener en cuenta, vamos solamente con esta instrucción. Entonces por fuera del if va a quedar lo siguiente. Entonces sería self contactos. Entonces en este caso dentro de los contactos de diccionario va a quedar inicial, va a ser punto append. Y dentro de esto, entonces llamo la variable auxiliar de contacto. Listo. Entonces, hasta ahí vamos muy claro. Entonces, esto es para registrar contacto.
Entonces vamos a seguir con la otra que sería para mostrar contactos. ¿Sí? Entonces dentro de mostrar contactos, vamos lo siguiente, entonces vamos a decir, vamos a ya declarar el self y voy a colocar los datos, tiene que ser dinámicos de una lista. Entonces el for, que es para contacto, va a ser dentro de self.lista de contactos. Entonces los datos.append va a ser dentro de contacto punto obtener datos. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos acá en este caso es dentro de contacto obtener datos, es decir, dentro de un encapsulamiento que estoy haciendo acá de esta variable obtener datos que estoy llamando este método de acá. Entonces aquí sucesivamente voy a hacer lo siguiente, voy a retomar esa variable con el for, les voy a decir, bueno, si ninguno de esto, entonces voy a retomar y voy a decir datos. Perfecto. Entonces, ya retomé estos datos que tengo a continuación. ¿Listo? Entonces, estos datos es una lista, es una variable de la lista dinámica, ¿sí? Para mostrar los datos. Entonces, ya tenemos en este caso, vamos a empezar es con otra que es para buscar los datos. Entonces sería def mostrar datos, mostrar contactos, perdón. Pero ya tenemos el de mostrar, sería el de buscar contactos. ¿Listo? Entonces dentro de buscar contacto, entonces sería el self y luego sería el nombre que voy a buscar. Lo que me está pidiendo el planteamiento del problema en este lado, pues me está diciendo que guardo esa lista, utiliza un diccionario para organizar contacto para iniciar el nombre, ya lo creé, entonces ya estoy creando la función buscar. Entonces la función es un método, recuerden muy bien, entonces voy a aplicar con el método. Un método, el más fácil de todos, que sería for. Para contacto va a ser dentro de self lista de contactos, va a ser dentro de esto, entonces voy a agregar una condicional para verificar si contacto punto nombre punto lower va a ser igual, ¿sí?, a nombre punto lower. Entonces ya tenemos acá y dentro de eso, entonces voy a decirlo igual. Entonces self seguiría lista de contactos punto remove. Recuerde que remove es para eliminar, que sería contacto. Listo, entonces me está pidiendo que si en caso tal de que no encuentre, entonces pues va a remover. Entonces sería la variable inicial. ¿Sí? Dentro de esa variable inicial va a ser es igual a contacto punto nombre y ese nombre va dentro de un array que vale el inicial, vale la posición número 0, punto upper. ¿Sí? Dentro de esto voy a decir lo siguiente. Entonces, si if, entonces otro if que voy a agregar, ¿sí?, ese if es para verificar si en realidad voy a eliminar esos dentro de buscar los contactos. Si no hay ninguno, pues lo voy a remover, ¿sí? Entonces sería, entonces voy a colocar condición. Entonces vamos a verificar. Primero vamos a verificar acá. Vamos a verificar buscar contactos, buscar contactos, buscar contactos. Vamos a buscar, a ver, contactos, contactos, mostrar, registrar. Ok, bueno. Tal vez de pronto, entonces vamos a realizar, pues por ejemplo, for contacto, lista de contactos, ¿sí? Entonces, if, si contacto es nombre.lower, ¿sí? Entonces, aquí me equivoqué, ¿sí? Porque estaba pensando el de
buscar, pero en caso tal de que no buscara, entonces automáticamente eliminará el valor y solamente me están pidiendo el de buscar. Ya, hasta aquí está muy bien. Entonces voy a retomar este valor, voy a decir, bueno, si esto en realidad, entonces voy a decir retom, ¿sí? Y vamos a retomar que contacto punto obtener, obtener, pero este obtener voy a llamar dentro de eso que sería obtener datos. ¿Listo? Entonces voy a decir dentro del for, ese for voy a retomar, pero que sea nulo. ¿Listo? O sea, que no tenga nada en este caso. No voy a retomar nada porque pues se supone que voy a obtener los datos dentro de este if que me está diciendo dentro de la lista de contactos. O sea, es decir, que no me haga nada al momento del for, sino que lo deje solamente retomando con respecto a lo que tenemos acá dentro de obtener datos. Entonces vamos a seguir lo siguiente y es para declarar, ahora sí vamos a definir para eliminar contactos. ¿Listo? Entonces dentro de eliminar contacto, entonces voy a llamar self con el nombre. Entonces voy a decir, bueno, entonces para contacto va a ser dentro de self punto lista de contactos. ¿Sí? Entonces, puedo copiar, digámoslo así, esta misma instrucción que vamos a utilizar. Si contacto va a ser igual a contacto. Bueno, pues aquí lo tenemos acá. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo siguiente, lo que estaba haciendo anteriormente, ¿cierto? Que estaba confundiéndome uno con el otro y es lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a partir de ahí? Entonces voy a decir, bueno, si dentro de contacto.nombre.lower, eso es igual a nombre.lower, es decir, que está comparando si son iguales, ¿sí? Entonces, que el self punto lista de contactos punto remor y voy a llamar en este caso que sería contacto, ¿sí? Entonces, contacto. Y dentro de contacto, entonces voy a decir lo siguiente. Entonces, la variable inicial va a ser eso igual a contacto punto nombre y voy a llamar el array que va a inicializar en 0.upper. Entonces, a partir de ahí, entonces voy a aclarar un if. Si inicial va a ser dentro de la lista de contactos, pero no va a ser la lista de contactos como tal, sino los contactos del diccionario. Entonces, self.contactos, ¿sí? De diccionario va a ser inicial, ¿sí? Y punto remove, y dentro de eso sería contacto. ¿Listo? Entonces aquí voy a tener en cuenta dentro del if, ojo porque es dentro del if que retomar que el valor va a ser true y en lo contrario, el otro, no el if, sino el for que tenemos ahí en este caso, va a ser retomar el valor, va a ser eso es igual a false. Entonces, hasta ahí llegamos acá. Entonces, vamos a repasar un momentico el código. Miremos cuánto llevamos, 19 minutos. Entonces, ya estamos en la mitad del programa. Entonces, ya hicimos el de contacto, ya lo tenemos acá, ¿sí? Ya tenemos el de agenda, que tenemos también acá, ya lo tenemos ya listo. Entonces vamos a repasar un momentico el de contacto. Entonces tenemos acá, estamos en el constructor, estamos definiendo como si fuera el self, que es muy equivalente a eso, ¿sí? Es como llamar esa variable temporal, y estamos obteniendo los datos a través del self, ¿listo? Entonces, self.nombre, teléfono, correo y dirección para no llamar la misma variables que tenemos acá, sino que ya lo tenemos dentro del constructor. Entonces, dentro de agenda,
hicimos la lista de contactos una lista y el contacto de diccionario una tupla, ¿sí? Entonces tenemos para la variable registrar, para mostrar, el de buscar, ¿cierto? Y el de eliminar contactos. Entonces tenemos hasta ahí, ya tenemos los 4 métodos y vamos a agregar un nuevo archivo que es el más importante de todos. Vamos a empezar a realizar el de la interfaz gráfica. Entonces voy a colocar aquí, entonces voy a colocar interfaz.py. Listo. Entonces aquí en este caso tengo ya el de la interfaz y voy a decir lo siguiente. Entonces sería el import tkinter as tk. Listo. Entonces aquí voy a llamar entonces from de tkinter y dentro del import y dentro del import sería el mensaje voz. El mensaje voz es para los mensajes de información, de advertencia, entre otros. ¿Listo? Eh, y vamos a llamar desde agenda, el archivo agenda, y vamos a importar la clase agenda. ¿Listo? Recuerde que el from es para llamar los archivos y el import es para llamar las clases como tal que nosotros tenemos en estos momentos. Entonces sería class, vamos a llamar una clase que se llama interfaz, ¿sí? Y vamos a llamar el constructor que sería una función que sería init, ¿sí? Y dentro de init sería self, pero vamos a llamar una variable que se llama ventana para empezar a declarar. Entonces sería self.agenda, agenda va a ser igual a agenda, ¿sí? Pero va a ser dentro de dentro de la clase que tenemos acá. Entonces sería en este caso. Entonces primero vamos a empezar es a crear la, el frame principal. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces sería self.ventana. Va a ser eso igual a ventana, ¿sí? Para llamar esa misma variable. Entonces sería self.ventana. Va a ser eso es igual punto type. Vamos a ver. Y dentro del type, entonces voy a colocar agenda de contactos. Listo. Entonces, hasta ahí llegamos claro. Entonces, en este caso, voy a tomar en cuenta, ¿sí? Voy a, digámoslo así, voy a eliminar esta ventana. Voy a trabajar sobre esta de acá. Exactamente. Entonces, voy a tomar en cuenta eso. Entonces sería ventana, punto. Pero dentro de esta ventana voy a decir lo siguiente. Como yo tengo en este caso, entonces sería geometry, ¿sí? Y dentro de geometry tengo en este caso que sería 400 por 500. Entonces tengo acá, pues voy a empezar y voy a empezar lo primero. Pues lo primero que vamos a hacer es para el label. Miremos a ver cuánto llevamos. Llevamos 23 minutos. Un buen tiempo. Entonces vamos a empezar a crear los label y vamos a colocar etiqueta y campo de texto. ¿Listo? Pues vamos a empezar. Entonces sería tk.label. ¿Sí? Vamos a verificar el tk como está en este caso. Lo tengo en mayúscula, entonces voy a quitarlo en minúscula. Entonces tk.label. Y aquí dentro del label voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? Self, voy a colocar acá self también para de una vez. Punto ventana. Aquí voy a colocar rápidamente. Sería self punto ventana. Va a ser es igual a ventana. Listo. Para declarar
una programación orientada a objetos, entonces estamos trabajando, es muy parecido al Java, que es con el this, pero aquí en Python es self. Entonces, dentro de label vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a llamar el campo label otra vez, y vamos a empezar a abrir paneles. Entonces, sería la ventana, entonces va a decir el texto, que va a decir el nombre, ¿sí? Entonces, va a decir el nombre, y dentro del nombre sería punto .pack, para que me empaquete todo lo que tenga dentro de esto. Entonces sería self, punto, entonces sería nombre, ¿sí? Eso es igual a tk.entry, ¿sí? Y voy a colocar dentro de la ventana. ¿Listo? Entonces voy a llamar una variable, en este caso, que sería self.nombre, va a ser es igual a punto .pack. ¿Listo? Ese es el otro para de una vez. Entonces, esta es la etiqueta y este sería el campo de texto. Entonces, se lo voy a colocar acá, etiqueta y campo de texto. Este sería el campo de texto y este sería etiqueta. ¿Listo? Entonces, aquí lo tenemos acá. Entonces, vamos a seguir. Voy a copiar rápidamente, pues, para no alargar el video. Pues, esto sería, en este caso, pues sería el nombre. Este tiene que ser, en este caso, teléfono. Listo. En este caso voy a llamar teléfono acá. Teléfono. Aquí teléfono. Listo. Entonces, en el siguiente ya no es teléfono, sino que voy a trabajar es con correo. Pues correo. Y aquí sería correo. Correo y correo. Listo. Entonces, dentro de esto tenemos acá, en este caso, que sería dentro del label, ¿sí? Aquí la ventana y todo eso. Tenemos acá, después de teléfonos, sigue, no, ya tenemos correo, dirección. Y aquí sería dirección, en este caso sería dirección, pero aquí me faltó el punto pack en paréntesis, aquí punto pack en paréntesis, aquí el punto pack en paréntesis. Todo va a ser en paréntesis punto pack, porque estoy llamando, es un método que ya tiene por predeterminado dentro de las interfaces gráficas. Entonces, luego vamos a empezar con los botones, o sea, con los button, que son botones. Y dentro de los botones llevamos lo siguiente. Entonces sería tk.button y voy a abrir lo siguiente. Entonces sería ventana, coma, el, el txt que tengo acá, pero en este caso sería registrar, ¿sí? Y dentro de registrar, vamos a hacer lo siguiente para que lo tengan en cuenta. Pero dentro ese comando de registrar, voy a colocarle una coma, voy a llamar el command, que sería registrar. Entonces aquí tenemos acá, registrar. Listo. Que eso es un método que tenemos acá en estos momentos. Y entro el comando registrar, pero vamos a colocarle aquí, esto no va en comillas, sino a self.registrar. En estos momentos no me genera error porque tengo que crear los métodos de esas funciones, ¿sí? Para el campo de cada uno. Entonces vamos a empezar, entonces así sucesivamente con el registrar, voy a colocar punto .pack y dentro del pack va a ser lo siguiente. Entonces el pack va a decir paddy, eso es igual a 5. Listo. Entonces tenemos acá en estos momentos, ya tenemos ya todo listo. Voy a copiar esto mismo por
rapidez, entonces voy a decir lo siguiente. Entonces, para este sería lo siguiente. Voy a hacer acá. Vamos a ver si me deja. No me deja. Entonces sería en este caso mostrar datos. Voy a colocar mostrar. Y aquí voy a colocar en este caso self mostrar. ¿Listo? Que ese es el comando que voy a utilizar. Entonces, el de registrar, voy a decir en este caso buscar, ¿sí? Y el comando va a ser de buscar. Y el otro lado, que sería el de eliminar, este mismo va a ser, es el de eliminar. Perfecto. Entonces tenemos acá el de eliminar y con todos, entonces, y el resultado, vamos a hacer lo siguiente. Entonces sería self.resultado, que eso lo vamos a crear ahorita una variable que sería tk.entry, que es para entrar ese campo. Entonces sería la ventana, coma, entonces vamos a decir que es de, en este caso, height, que es para darle esa posición, cuánto va a ser de largo, pues sería eso es igual a 10. Listo. Entonces sería en este caso self.resultado.pack. Pues ya lo tenemos listo. Entonces, hasta ahí podemos trabajar con respecto a las interfaces gráficas. Listo. Entonces, miremos a ver cuánto llevamos del video. Llevamos 31 minutos. Alcanzamos en este caso. Entonces, ya lo tenemos ya listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a crear otro método, digámoslo así. Dentro de esto, entonces sería, en este caso, vamos a mirar, entonces, la clase de acá, entonces sería el método acá. Entonces, sería definir e registrar. Entonces, vamos a empezar, vamos a colocarle que eso es self y vamos a decir lo siguiente. Entonces, sería nombre, va a ser es igual, el campo nombre va a ser es igual a self.nombre.get. ¿Listo? Y así sucesivamente voy a hacer rápidamente con apellido de una vez. Entonces, voy a decir nombre, teléfono, teléfono, correo y en el último sería dirección. ¿Listo? Entonces sería teléfono, correo y dirección. Listo. Entonces ya tenemos acá y ya nos está generando. Entonces sería en este caso, después de eso, entonces sería, vamos a llamar la clase self.agenda.registrar contacto y dentro de registrar, entonces vamos a colocar registro, en este caso, coma, y vamos a decir contacto registrado. Listo. Y dentro de contacto registrado, ok, aquí me equivoqué. Aquí sería, en este caso, sería nombre, ¿cierto? Coma, teléfono, ¿sí? Que estamos llamando las variables, correo y dirección. Listo. Ahora sí vamos a decir un mensaje voz. Este mensaje voz es para mensaje de información. Entonces, el mensaje de información tenemos lo siguiente y esto. Entonces sería mensaje.show info para esa información. Recuerde que el show está para información, para error y para warning, que es alerta. Entonces, para información va a ser dentro de esto. Entonces, ahora sí, registro, coma, contacto guardado. Listo. Entonces, hasta ahí vamos claro. Entonces, vamos a empezar otro que sería el de mostrar, ¿sí? Y dentro de mostrar voy a ver también un self. Entonces, en este caso, voy a hacer lo siguiente. Entonces, sería self.
punto resultado y punto delete, ¿sí? Entonces voy a decir la posición 1.0, ¿sí? Que empieza desde el 1, entonces sería tk.en, que es para finalizar el dentro de la interfaz gráfica del delete. Entonces sería en este caso, los contactos va a ser es igual a self, que es el mismo this, agenda, punto, mostrar contactos. Listo. Entonces tenemos acá dentro de una lista, entonces sería for para, para la lista, ¿sí? O para, voy a llamar una variable auxiliar C, dentro de contactos, ¿sí? Entonces dentro de esos contactos va a ser, entonces el texto va a ser, entonces voy a llamar el formateo, entonces voy a decir lo siguiente. Entonces, la posición del C vale 0. Entonces voy a decir lo siguiente. Voy a darle esta línea. Entonces sería la posición. Entonces voy a tomar en cuenta. Entonces voy a decir 0, 1, 2. Estoy llamando todos los datos. Entonces sería 2 y 3. Es decir, que estoy llamando nombre, que es la 0, 1, que es el teléfono, 2, que es correo, y 3, que es dirección. ¿Listo? Entonces voy a colocar un slash n para dar un salto de línea. ¿Sí? Entonces, en este caso sería lo siguiente. Entonces sería self.resultado punto insert, entonces dentro de eso insertar, entonces sería tk.en, el tk es para finalizar, punto texto. Listo, entonces ya tengo la posición 0, 1, 2 y 3, ya que sería esto es para mostrar los datos donde 0, donde 0 es nombre, coma, 1 es teléfono, 2 es, en este caso, correo. Y 3 que sería, en este caso, dirección. Listo. Entonces, la dejamos acá clarito. Y eso es todo con el de mostrar. Entonces, vamos a buscar el de, su nombre lo dice, el de buscar. ¿Listo? El de buscar, entonces, sería self. Y en este caso, entonces voy a decir, bueno, nombre va a ser es igual a self punto nombre punto qué, ¿sí? Entonces, en este caso, entonces sería contacto va a ser es igual a self punto agenda punto buscar contactos, y esto lo voy a colocarlo como la variable nombre que está acá, que es lo que lo llamé anteriormente. Entonces sería self punto resultado punto delete, es decir, que va a la posición 1, ¿sí? Y en esa posición 1 sería punto tk punto e. Listo. Entonces aquí tenemos y voy a decir lo siguiente. Entonces, sí, entonces voy a validar. ¿Qué voy a validar? Voy a validar si se encuentran los campos. Validar si encuentra el campo nombre existente. Entonces voy a decir si contacto, ¿sí? Va a ser, entonces voy a llamar el texto, eso va a ser igual, y voy a formatearlo. Entonces sería, en este caso, entonces sería nombre, va a ser igual, y voy a tomar en cuenta como contacto 0, ¿sí? Entonces voy a dejar un espacio, en este caso, entonces sería slash, es-
/n, ahora sí, y voy a empezar a concatenar, ¿sí? Entonces voy a colocar más, voy a seguir con el otro, a ver, ok, entonces más, voy a seguir con el otro que sería teléfono, dos puntos, y voy a copiar esto mismo, pero sería contacto 1, voy a hacer otra vez el formateo, entonces voy a decir /n, ¿sí? Voy a hacer varias de ese formateo, entonces sería en este caso, más, otra vez otro formateo, pero ya no va a ser en este caso teléfono, sino va a ser correo, va a ser el número 2 y luego voy a hacer el último que es el 3, pero ya no va a ser correo, sino va a ser en este caso dirección. Listo. Entonces tenemos el contacto 3 y voy a quitarle el salto de línea porque ahí es donde se termina. Entonces lo que voy a hacer a continuación es, si todo esto me lo busca, entonces, y si existe, entonces, eh, dentro de ese contacto, ¿sí? Y si no lo encuentra, en caso tal, entonces sería mensaje voz, punto, show, error. Entonces voy a decir lo siguiente, entonces sería error y aquí sería contacto no encontrado. Listo. Entonces hasta ahí vamos claro. Entonces vamos a hacer con el último que sería def, eliminar, y dentro de eliminar sería el self. En este caso entonces sería nombre, va a ser es igual a self.nombre, ¿sí? Punto get, y en este caso entonces sería eliminado, va a ser es igual a self.agenda. Entonces vamos a buscar la agenda en estos momentos, punto eliminar contactos, ¿sí? Y dentro de esto entonces voy a llamar la variable nombre que tengo a continuación, la que yo llamé al principio. Entonces voy a decir igual, entonces si eliminado, dos puntos, si eliminado, entonces si está eliminado, pues eliminado, entonces voy a escribir, más bien voy a escribir un mensaje bots, punto show info. Y en ese show info, entonces, eliminar, voy a colocar el texto del título y el otro sería contacto eliminado, ¿sí? De lo contrario, entonces, else, entonces en este caso, entonces sería mensaje voz, punto, show error, listo. Entonces, dentro del show error, entonces lo que voy a decir, bueno, voy a llamar este mensaje el título error y al otro lado, entonces sería contacto no encontrado. Listo. Pues ya terminamos hasta ahí. Pues vamos a verificar que de pronto está mal. Miren en la línea a buscar self. Falta el punto. Ahora sí. Listo, perfecto. Entonces aquí tenemos acá en este caso, tenemos acá lo de la interfaz, tenemos ya todo, ¿sí? Ya tenemos todo listo. Entonces, el de registrar, el de mostrar, ¿sí? Tenemos acá el de mostrar acá, ¿sí? Para que lo tengan acá. Uno es el de buscar, el de eliminar, ¿sí? Entonces ya lo tenemos ya todo listo. Entonces, en este caso, ya para dar finalización, pero sin embargo, no faltó aquí porque no está leyendo la variable texto, ¿sí? Entonces voy a colocar acá un enter y voy a decir lo siguiente. Pues self.resultado punto
Entonces voy a dar insert, ¿sí? Y dentro del insert va a quedar el tk.en y el otro va a quedar coma. Voy a llamar la variable test. Ahora sí. Entonces ya lo tengo ya listo y voy a agregar el último archivo. Entonces nos vamos 45 minutos, ya vamos a terminar. Entonces vamos a decir lo siguiente. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear el main, que es el principal. Entonces main.py. Entonces les vamos a decir entonces import tkinter y dentro de tkinter azteca. Entonces aquí tenemos from interfaz, ¿sí? Que se llama en este caso el archivo, y es de import, que sería en este caso la clase interfaz. Entonces tenemos acá ventana, eso es igual a tk.tk. Listo. Y en este caso entonces voy a decir, bueno, entonces voy a abrir la app, ¿sí? Colocar, entonces interfaz va a ser dentro de ventana. Listo. Y dentro de ventana entonces vamos a colocar para la ejecución el programa. Entonces sería en este caso, entonces sería ventana punto main loop y ya lo tenemos listo. Entonces vamos a ejecutar en estos momentos. Vamos a verificar. Uy, nos dio varios errores. Vamos a verificar los errores que nos dio. Entonces nos dice que la línea 5, tenemos acá, vamos a verificar en la línea 5 acá. Entonces vamos a verificar que me está diciendo en la línea 5. ¿Sí? Entonces vamos a verificar acá dentro de la interfaz. Me está diciendo algo lo del head. ¿Sí? Vamos a verificar a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Me está diciendo algo el head. Vamos a verificar. Ok. Aquí sería es punto text. Ahora sí, vamos a ver si nos deja. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos acá ya el nombre. Entonces vamos a decir nombre José. ¿Sí? Teléfono. Vamos a colocar acá rápidamente. Listo, correo sería @gmail.com, dirección, carrera 3 número 4556. Vamos a dar en registrar y nos aparece, yo creo que un error, ¿cierto? Sí, nos aparece aquí dos errores en este caso. Entonces, en el siguiente video vamos a empezar a verificar en estos momentos, ¿sí? Ya no está empezando a generar ya los errores, ¿sí? Entonces vamos a empezar en el siguiente video. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos a empezar, ya tenemos la aplicación ya toda establecida, entonces vamos a empezar y ya les voy a compartir lo otro.